Bueno, muy buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Alguien? Bueno, pero nosotros hoy vamos a exponer la Escuela de Birmingham y los estudios culturales. Este grupo está compuesto por Manuela Gómez Restrepo, Juan Andrés Hoyos, Margarita Murillo y yo, Sara Echeverri. Bueno, entonces vamos a empezar dando un poco de contexto. Como contexto histórico tenemos que todo esto sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial durante los años 50 en Gran Bretaña. En este momento, la isla se encontraba muy endeudada, ya que vivía en un momento muy marcado por la austeridad. Y pues para salir adelante tuvieron que hacer una tarea muy ardua de reconstrucción de su economía. Todo este proceso de reconstrucción les llevó algo más de 2 años. Y para salir de esta etapa de crisis se enfrentaron a medidas como la racionalización de energía y de alimentos. Este proceso de reconstrucción fue implementado desde el Estado y el gobierno laborista de Clement Attlee, que fue un destacado político británico, líder del Partido Laborista entre 1935 y 1955, y también fue primer ministro de Reino Unido, pero además fue el principal líder del Partido Laborista. Este Partido Laborista del que les hablo es considerado como el principal partido de izquierda en Inglaterra y Escocia. Entonces tenemos que Clement intentó conjugar el proceso de reconstrucción con una profunda ampliación del estado de bienestar, que pues el estado de bienestar es un concepto político un tanto idealista y poco real para mí, que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual el Estado, tal como lo dice su nombre, se preocupa por el bienestar de todos los ciudadanos. Y pues se supone que la idea es que no les falte nada, que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y para esto se nacionalizó el Banco de Inglaterra, los servicios y medios de transporte públicos y la industria metalúrgica. Pero todo esto despertó a la oposición conservadora. Y se supone que la nueva izquierda inglesa surgió de la convergencia de tres experiencias. Uno, la crisis comunista de 1953, la campaña por el desarme nuclear, y tercero, la enriquecedora cultura de la sociedad contemporánea, que es gracias a dos personajes. Margarita, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, Richard Hogarth y Raymond Williams, que es el que están viendo. Williams fue un novelista, crítico, intelectual y teórico marxista. Por marxismo tenemos que es el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, y que además tiene un carácter doctrinario. Perdón. Entonces, la influencia de ambos es muy importante para el despertar cultural de la sociedad en ese momento. Bueno, para contextualizarlos aún más de cómo se vivía la época, tenemos que, Margarita, pasa la diapositiva, por favor. Ya la pasé. La mayoría de los trabajadores industriales cobraban un salario modesto, pero tenían un puesto de empleo estable. Muchas familias ya llevaban varias generaciones trabajando en las mismas fábricas de acero y minas de carbón, y vivían en las comunidades donde todos se conocían y prevalecía como una solidaridad de clase. Las pequeñas comunidades, por ejemplo, es esta que está a la derecha, la primera imagen a la derecha. Allí vivían las familias de trabajadores que habitaban en esas casas alquiladas al Estado, que era, pues las alquilaban a un precio accesible, pero que eran muy chiquitas, entonces las familias vivían un tanto hacinadas, lo que los obligaba a tener como relación entre ellos. En la gran mayoría de familias era el hombre el que trabajaba y la mujer la que cuidaba de la casa y los niños. Esto sigue siendo un poco así, aunque había algunas fábricas que contrataban más que todo mujeres, pero debían ser solteras. En 1960 se realiza una conferencia de Unión Nacional de Maestros, que se llamaba Cultura Popular y Responsabilidad Personal, en donde se unieron los docentes que trabajaban para abolir las fronteras entre la alta y la baja cultura, ya que a nivel nacional estaba instalado un debate sobre el modelo educativo que debía regir en la época, porque entre los alumnos y pues, los profesores había un abismo impresionante a nivel cultural, porque la escuela rechazaba la cultura popular y solo consideraba cultura cierto tipo de manifestaciones. Pasa la imagen, por favor. Además, hasta 1965 en la educación pública rigió un sistema llamado 11+, que seleccionaba estudiantes cuando terminaban la primaria y definía quiénes tendrían una educación técnica y formadora en mano obrera y quiénes iban a recibir una formación académica universitaria, que se restringía solamente para el 15% de los estudiantes.
Entonces tenemos que para esta época un niño de 11 años ya tenía el futuro decidido. Aunque la universidad era gratuita, solamente el 5% accedían a estos estudios superiores y pues la mayoría eran provenientes de escuelas privadas. También podemos evidenciar una división sexista, ya que los salones estaban separados de mujeres a hombres en las universidades, y esta división pues conlleva que el número de alumnas fuera un poco más del 10%. Bueno, también tenemos que para esta época hubo como un proceso de mestizaje, ya que los afrocaribeños llegaron a Inglaterra y se mezclaron con los ingleses nativos, instalándose en los barrios obreros. Y gracias a esta aportación se formaron nuevas tribus urbanas, aunque también se formaron muchas manifestaciones racistas, como la que vemos en la imagen del centro. Bueno, entonces como para cerrar esta parte de contexto y cerrar la idea, tenemos que en los años 50 la sociedad inglesa estaba de acuerdo con reconstruir el país a partir de un estado de bienestar, pero en los años 60 se empieza a romper como esta idea cuando un cierto grupo de la sociedad que no vivió la guerra toman cierto protagonismo. Estos eran una generación que rompía las barreras entre clases sociales, grupos que tenían pensamientos culturales muy diferentes a comparación a los que tenían sus padres. Y esto con el impulso de Hogarth y Williams. Margarita, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, los estudios culturales son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales, perdón. Desde esa perspectiva tenemos la creación de significado y de los discursos reguladores de las prácticas significativas de la sociedad, que revelan el papel representando el poder en la regulación de las actividades cotidianas de la formación social. Esta corriente de pensamiento pues surge a partir de dos aspectos: cómo se encontraba la sociedad cultural, la cultura y políticamente Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ya les comenté, y la corriente de investigación a la que denominaron cultura y civilización. Entonces tenemos que los estudios culturales no son una teoría, sino un campo de estudio de temáticas similares, y lo podemos definir como una renovación de los instrumentos del pensamiento crítico. Margarita, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, entonces, tenemos como escuelas culturales lo que ya les acabo de decir, sino, no son un campo de estudio de temáticas, sino una renovación de pensamiento crítico. Pásale, man. Bueno, la escuela de Birmingham. Basados como en el contexto que ya les comenté, tenemos que en 1964 se fundó el primer centro de estudios culturales contemporáneos de la Universidad de Birmingham. Por estudios culturales entendemos una tradición de estudios focalizados en la relación entre medios de comunicación y cultura popular que surge como reacción al elitismo y al convencionalismo. La escuela de Birmingham no es una teoría unificada, sino un campo de diversos estudios con diferentes perspectivas. Sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. Estudian la manera en que los medios intentan reproducir el estado del momento actual, y es que los medios son instrumentos del cambio cultural. Los medios proporcionan las entradas para que las personas adquieran otros pensamientos, pero además las manifestaciones culturales son fundamentales para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Aquí lo que se trata de analizar, lo que se trataba de hacer era analizar la sociedad de forma mucho más compleja de lo que, por ejemplo, se había visto en la escuela de Frankfurt. Estos estudios son una mezcla, ya que se toma en cuenta mucho más las disciplinas académicas como el marxismo, el estudio del estructuralismo francés y la influencia del pensamiento postmoderno. Los autores que estaban en esta escuela son una combinación ecléctica de estas tres formas de pensamiento, entrando un poco más en el marxismo, que tenemos para esta corriente de pensamiento que los dueños de los medios de comunicación son los dueños de los medios de producción. Lo que se analiza realmente en esta escuela es la complejidad de la vida moderna en las sociedades desarrolladas. Ya puedes pasar la diapositiva. Bueno, las características, listo. Las características de esta escuela a nivel mundial son 8. Entonces, la primera, estudios culturales actúan utilizando un concepto extenso de cultura.
Entonces, esto se adhiere al punto de vista antropológico de la cultura, entendida como el modo de vida de un pueblo. Entonces, a pesar que esto no concuerde con el punto de vida de la cultura, pues es lo que ellos estudian. El segundo, estudios culturales legitiman, justifican y celebran y politizan todos los aspectos de la cultura popular. Listo. Tercero, los estudios culturales reconocen la existencia de una socialización de su propia identidad. La cultura no se considera de modo estático como se haría con cualquier otra cosa de tipo fijo o con un sistema cerrado. 5. Los estudios culturales se afirman apoyándose más en el conflicto que en el orden. Investigan y anticipan el conflicto tanto a nivel de la interacción cara a cara y de modo más significativo a nivel del sentido. 6. Los estudios culturales son democráticamente imperialistas. 7. Los estudios culturales consideran las representaciones culturales a todos los niveles: el comienzo, la mediación, la recepción o la producción, la distribución o el consumismo. 8. Los estudios culturales son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen disciplinario. Bueno, los principales representantes de esta corriente son tres. Stuart Hall era un sociólogo y teórico cultural jamaiquino. Él le prestó especial atención a la idea de que un receptor resignifica desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación, y decía que el significado no dependía de las cosas, sino de cómo se les significa, y que la cultura es el modo y los grupos utilizan los mensajes que se le dan y los resignifican según su existencia. Luego Richard Hogarth es un sociólogo británico y estudió cuál fue la influencia de la cultura que fue de la cultura difundida entre la clase obrera por los medios de comunicación, y que se sobreestima cuál es la influencia real que tienen la industria cultural sobre las clases populares. Y el galés Raymond Williams desarrolló la idea de que la hegemonía no se puede imponer de una vez y para siempre, sino que es algo que es vívido, que va absorbiendo resistencias, se adapta y se transforma. Todos estos representantes eran de las clases más de la sociedad, y sus estudios se centraban especialmente en estos sectores y analizaban el proceso específico de estos sectores de la sociedad. La siguiente. Las características de los estudios culturales mencionadas por Ziauddin Sardar en su libro Estudios Culturales para Todos son las siguientes. Los estudios culturales examinan sus materias en términos de prácticas culturales y sus reacciones con el poder. El segundo es que tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizar el contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. Son tanto objeto de estudio como lugar de crítica y la acción política. Tratan de reconciliar la división del conocimiento para superar la fractura entre un conocimiento cultural tácito y otro objetivo, universal. Y se comprometen con una evaluación de la sociedad moderna moral con una línea de acción política radical. Siguiente. Los académicos de Reino Unido y Estados Unidos tenían dos versiones diferentes de los estudios culturales. La mayor diferencia es cómo veían la cultura popular. Los investigadores británicos consideraban que la cultura popular tenía que ver con tradiciones y con ritos, como las fiestas, celebraciones religiosas, música tradicional, mientras que los investigadores estadounidenses la consideraban como las cosas que consumen el pueblo, es decir, el cine, la televisión, la música actual, cosas así. Y los británicos, esta última la consideraban era cultura de masas, y decían que hoy en día, en la actualidad, no se crea cultura popular. Ya. Bueno, entonces, de estas escuelas salieron dos, la británica y la norteamericana. Con la británica tenemos que, bajo la influencia de su primer director, Richard Hogarth, incluyó puntos de vista políticos y críticas de la cultura popular, así como del capitalismo y de la cultura de masas. También se hicieron estudios acerca de la cotidianidad. Según Pulido, se estudió las culturas vividas de clases particulares que eran dominados por los intereses de los media,
absorbió algunas de las ideas de la Escuela de Frankfurt acerca de las industrias culturales. Bueno, entonces, eh, los escritos de las tempranas escuelas británicas, o sea, los primeros escritos que salieron de la primera versión de esta escuela, las influencias fueron bajo Raymond Williams, Stuart Hall y Paul Gilroy. El Departamento de Estudios Culturales cerró en el 2002 por una gran polémica que tuvo. Fue cerrado por problemas económicos y era el departamento de la universidad con temas sociales. Entonces, en el 2002 tuvieron muchos problemas porque querían implementar más el socialismo y bueno, la universidad los cerró. Además de esto, el centro tuvo unos resultados pobres en el examen de Research Exercise, investigación llevada a cabo en las universidades británicas para medir la calidad de sus investigaciones. Como esta facultad estaba tan metida en lo social, no se percató de tener una tasa y un índice de investigación un poco más conceptual, por lo que los llevó a cerrar. Listo. Con la escuela norteamericana tenemos que se preocupó más por la comprensión de las relaciones de la audiencia y sus usos de la cultura de masas. Los defensores de los estudios culturales norteamericanos escribieron sobre los aspectos liberadores de los receptores. Este enfrentamiento entre las escuelas ha perdido pues valor con el tiempo. Algunas escuelas añaden un modelo más marxista. El principio de este acercamiento al marxismo ortodoxo se concentra en la producción del significado. Este modelo asume una producción cultural masiva e poder como algo residente en estos artefactos culturales. Bueno, uno de los mayores estudios de la Escuela Americana de los Estudios Culturales es Lawrence Grossberg, con una obra que se llama Estudios Culturales, Teoría Política y Práctica. En esta obra podemos ver las principales diferencias entre los intereses de la Escuela Americana y de la Escuela Británica. Él ahí defiende mucho los intereses de la Escuela Británica y también le da como ese contraste del socialismo tan marcado que quería la Escuela Británica. Bueno, hay otras corrientes de estudios culturales ya más feministas, que critican la idea sencilla de un significado dominante, compartido por todos para cualquier contenido cultural. Y los no marxistas sugieren que hay diferentes formas de consumo cultural. Bueno, y también tenemos la percepción de la teoría crítica. Entonces, este es otro punto importante de la crítica. Habla de un consumidor pasivo. Algunos desafían esta idea porque las personas leen, reciben e interpretan los textos culturales. Así un consumidor puede apropiarse, rechazar o retar el significado de un producto. En el contexto de los estudios culturales, la idea del texto no solo incluye el lenguaje escrito, sino también películas, fotografías o moda. Los textos en los estudios culturales abarcan todos los artefactos de la cultura del mismo modo, la disciplina amplia del concepto de la cultura. Bueno, con esto tenemos que un consumidor puede apropiarse o rechazar o retar el significado de un producto, ¿cierto? Los consumidores tenemos la posibilidad de unirnos y apegarnos a una corriente cultural o rechazarla, según los productos que vamos viendo que surgen de la cultura. Aquí lo mencionamos, películas, fotografías o moda. Un consumidor se apega a una moda y rechaza otras, se apega a un género de películas y rechaza otro, y se apega a un modo de fotografía. Uno se puede apegar más a una fotografía de calle, fotografía conceptual, o se puede apegar a lo natural y rechazar completamente la fotografía de calle. Bueno, entonces, cultura incluye las artes tradicionales y las artes populares, pero también los significados y prácticas cotidianas. Este enfoque fue adoptado por Paul de Galle. Introduce el concepto del circuito de la cultura, y según este modelo, la producción de un artefacto cultural se da en diversos momentos estrechamente interrelacionados.
En un proyecto semejante al de la política es de un tipo académico y se trata de la política dentro de la universidad y más allá de ella en la vida intelectual en general o en el ámbito de los intelectuales. Listo. Los estudios culturales deben interpretarse como la expresión de la alianza proyectada entre los diversos grupos sociales y no resulta tan importante una formulación muy rigurosa, sino tener estructuras con autores ya firmes. Listo. Juan Andrés. Listo. Ya que entendemos los estudios culturales, ahora hay que entenderlos como postdisciplinarios. ¿Por qué? Los estudios culturales surgieron como resultado de la insatisfacción respecto de otras disciplinas, no solo por sus contenidos, sino también por sus muchas limitaciones. Según teóricos, los estudios culturales han acentuado en la espinosa cuestión de interconexión entre acción cultural comunicativa y acción ideológica. Los críticos de la escuela de Birmingham acentúan sus ataques de los estudios culturales con la afirmación de que el primer problema en la relación entre la economía política y los estudios culturales es que los estudios culturales se resisten a pensar a fondo las implicaciones que acarrea su propia afirmación de que las formas de subordinación y sus correspondientes prácticas culturales se fundan en un modo de producción capitalista. Esto ha resultado en una preocupación desproporcionada por el estudio del consumo cultural, más que por la producción cultural y por las prácticas culturales del esparcimiento, más que por las del trabajo. Esto, a su vez, políticamente juega a favor de la derecha, porque la ofensiva ideológica se ha estructurado en gran medida como un esfuerzo de persuasión destinado a que los individuos se construyan a sí mismos como consumidores y no como productores. Margarita, continúa. La siguiente diapositiva. Listo. Tenemos las diferencias entre la teoría crítica y los estudios culturales. Esto es muy sencillo. La teoría crítica plantea una visión casi todopoderosa de los medios de comunicación de masas, en la que se les atribuye una capacidad ilimitada para manipular ideológicamente a la audiencia. De esta manera, la audiencia ya se ve considerada como una masa homogénea y moldeable, que no tiene las herramientas necesarias para desarrollar un espíritu crítico respecto a la sociedad en la que vive. De esta manera se construye un tipo de receptor pasivo que observa el problema indiferente. Incluso pues lo conoce con detalle, pero nunca interviene pues en el mismo problema. Entonces, de esta manera se impone la hegemonía de la masa, que da lugar a una cultura totalitaria y anula el pensamiento crítico en los sujetos. Ya en la contraposición, la escuela de Birmingham se plantea que la capacidad de manipulación o distorsión de los medios de comunicación de masas no es ilimitada. De manera contraria, las audiencias pertenecen a grupos muy diversos que presentan, por tanto, múltiples diferencias culturales. Las audiencias se segmentan. Esto fragmenta o diluye en cierta manera el concepto de masa como bloque uniforme. El receptor o espectador juega un papel activo, ya que tiene la capacidad de aceptar, negociar o rechazar el mensaje que recibe. Entonces, pues en este caso, ya no se trata de una teoría unificadora, sino de un campo diverso de estudios que alterna diferentes perspectivas, métodos y disciplinas. Desde los estudios culturales, se propone que si el mensaje contiene una carga ideológica para el receptor, este puede tomar una decisión sobre qué hacer con ese mensaje. El receptor adopta una posición activa que constituye una diferencia fundamental respecto al planteamiento pesimista de los críticos. A su vez, el contexto social, cultural, educativo y político en el que se desarrolla el receptor también es un factor que determina la forma en la que se interpreta el mensaje. Listo, Margarita. Continúa ya la siguiente diapositiva. Bueno, aquí de alguna manera tenemos cómo pasa, por ejemplo, de la filosofía. Es muy interesante cómo la clausura del conocimiento pasa por medio de la iglesia. Eso como, por ejemplo, lo que sucedió en la Edad Media, que hubo como una limitación ante el conocimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo situaciones muy similares. Entonces, es como esta carga de conocimiento, esta carga filosófica, generan cambios en el mundo, pues desde el mundo pasado hasta el mundo moderno.
Listo. Bueno, en las diapositivas, en la carpeta encuentran las referencias donde tenemos, donde sacamos la información. ¿Alguna pregunta? Eso lo hizo que pueda. Mira que antes de la Segunda, correcto, antes de la Primera Guerra Mundial hubo un problema con lo que fueron las culturas indígenas y las culturas raizales, donde fueron llevadas y ciertamente expuestas como un circo ante lo que son ciertos gremios de las clases altas en lo que tiene que ver Inglaterra, Francia y todas estas zonas de Europa como tal. Resulta de que cuando sucedió la guerra, la Primera Guerra Mundial, ahí fue donde tomaron valoraron entre comillas a los raizales como elementos de guerra, como personas que van a la guerra para defender a la nación. ¿Qué implicaciones tuvieron estas personas, o sea, esta escuela frente a dichas actitudes que estaba teniendo anteriormente lo que eran los estudios sociológicos de la época? Pues lo que pasa es que estás hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Estos estudios se arraigaron en Gran Bretaña a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes, estos estudios no se estaban dando. Estos estudios salieron, como explicó Sara, en el contexto histórico, después de la gran deuda que dejó la Segunda Guerra Mundial. Al hablar de la Primera Mundial, tendríamos que analizar otros estudios, los que no nos tocaron a nosotros. Ah, bien, correcto, qué pena. Quizás estaba confundiendo lo que era la primera con la segunda, con lo que era el comienzo de la segunda con su tema. Ok, vale. Muy bien, John Edison. ¿Qué otras preguntas e inquietudes tienen, muchachos? ¿Algún comentario? Sí, Yo tengo pues como una pregunta. sí, Alejandro, vale. Pues que yo me preguntaba pues en la exposición qué tipo de influencias o limitaciones tuvieron estos estudios de estos teóricos al estar algunos tan arraigados pues por esta doctrina que era el socialismo y el marxismo. Vuelves a decir, porfa, que se me cortó la mitad de la pregunta, entonces no entendí. ¿Qué limitaciones o influencias tuvieron los estudios de estos teóricos, teniendo en cuenta pues de que muchos estaban arraigados al socialismo y al marxismo? Bueno, la principal influencia que le explicó Sara fue la de este señor, ya se los voy a mostrar otra vez, de William, ¿cierto? Él es marxista, entonces ellos se influenciaron básicamente de todos sus escritos y todas las relaciones pues que tuvieron con esta escuela fueron pues con base a lo que este señor escribió. Las limitaciones pues las mismas de siempre. Desde que hay un partido de izquierda, la derecha va a estar muy en contraposición. Por aquí tengo algo que creo que puede responder esto, que dice así. Mientras la izquierda estaba creando estudios culturales, la derecha también se fortaleció y creó estudios culturales. Entonces, lo que dijo Juan Andrés es que la derecha lo que estaba creando era nada más consumidores, no productores. La izquierda tenía productores para consumidores. Entonces, los de derecha estaban limitando, como explicó Sara, con el estudio. El estudio superior era para estas personas de élite porque querían limitar a los que estaban con la izquierda para que ellos nada más estuvieran en la producción, algo pues muy normal desde esta época hasta ahora. Entonces era la limitación, era que no les estaban dando
la oportunidad de educación superior, sino que, como explicó Sara, a los 11 años ya ellos sabían o que iban a ser obreros o que iban a poder ir a la escuela. Y la motivación y todos los enfoques que tuvieron fueron con este Raymond Williams. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, Entonces estamos hablando, mira, me surge una pregunta con lo que acabas de expresar. Estamos hablando de que había un predominio o sea, había una recesión económica. Fuera de eso, lo que eran estas escuelas, este tipo de hegemonía que se estaba planteando, generaba lo que era una estratificación desde la misma educación. Listo. Y estamos hablando de que la marginalidad era muy, o sea, eso florecía la marginalidad o la riqueza en esta época. ¿Cómo? ¿Qué era más ¿Me abundante, repite la cuál? marginalidad o lo que era? No, mira, es que lo que pasa es lo siguiente. Resulta que, según lo que acabaron de expresar, las élites, o sea, se establecían unos parámetros de educación preestablecidos desde la primera base, desde la forma educativa. Entonces se establecía quién iba a ser del proletario y quién iba a ser de las clases altas. Uh-huh. Estamos hablando de que la marginalidad, había un gran predominio o había predominio hacia la riqueza. No, hacia la marginalidad, porque después de la recesión impresionante que hubo pues en Gran Bretaña, los que podían salir adelante con esto era el 5% que podía avanzar a la educación superior, pero el resto estaba con el Partido Laborista, que era trabajar. Como dijo Sara, tenían su casa y tenían su alimento y un trabajo estable, pero no era un trabajo que les diera mucho, sino para vivir modestamente. Eran casas pequeñas, entonces las familias vivían estrechas, entonces no había riqueza. No podía haber riqueza porque después de una recesión solamente el 5% puede tener riqueza. Entonces, sería eso. Puntualmente, no había riqueza. ok. Se te responde la inquietud de una Edison. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Qué otras preguntas, comentarios hay, muchachos? Nada más. No hay preguntas, comentarios, alguna inquietud adicional. Bueno, señor Edison. Bueno, me surge otra cosita. Resulta, profe, ¿cómo era al azar que escogían los que iban a las clases a prepararse para la clase técnica o habían qué medios de selección eran los que utilizaban? ¿Al azar o por conveniencia pues, de ciertas élites? No era al azar. Sara lo explicó. Las personas que iban a la educación técnica y para obreros eran los que estudiaban en escuelas públicas. Y ese 5% que lograba educación superior, el 80% de ese 5% eran de colegios privados. Entonces, era una élite. La élite iba a la universidad. Y uno o dos de las clases obreras lograba entrar a la universidad, ahí sí era a retirar la moneda y al que le toque. Pero la mayoría de las personas que alcanzaban la universidad era porque estaban en colegio privado. Entonces la élite iba a la universidad, colegio público iba a trabajo técnico para empezar en producción. Se te aclara la duda, John Edison. Sí, profe, ya me quedó todo más Ok, claro. muy bien. ¿Qué otro comentario, pregunta hay, muchachos?
¿Ninguna otra pregunta? Bueno, chicas, compañeros, vamos a ir a la misma presentación, vamos a las primeras diapositivas, porfa. Quiero hacer énfasis en algunos aspectos, donde están sobre todo las imágenes, las fotos. Yo les voy a decir cuál. Vamos a las fotos, que hay una diapositiva, eso, ahí. Muy bien. Luego quiero resaltar los siguientes aspectos, muchachos. La importancia de los estudios culturales desde la escuela de Birmingham, y por qué, por ejemplo, estas fotos muy interesantes, estas imágenes que colocan acá los compañeros para exhibir todo un asunto del contexto de la cultura inglesa entre los años 50, 60 más o menos, y de ahí en adelante fue como, digámoslo así, el caldo de cultivo de los estudios culturales, digámoslo así, en su propia dimensión conceptual, teórica, en estudiar lo que es la cultura en sí mismo y la relación con los medios de comunicación de hecho. Noten ustedes, muchachos, en términos de infraestructura o de arquitectura de hecho, las dos imágenes, la del centro y la de la izquierda, la de la derecha, perdón, ¿cierto? Que en esta descripción del contexto histórico se nos hace referencia a una unificación o más bien articulación o intersecciones de las diferentes gentes de las clases bajas populares que estaban construyendo ya todo un modelo de sociedad posguerra, ¿cierto? Ustedes saben muy bien, muchachos, que los momentos de posguerra de un país, de una nación, de una sociedad, son críticos en la medida en que si son países participantes o víctimas también de un conflicto, están en un proceso perdón, de reconfiguración, de recomposición, no solamente económico-político, sino también en términos sociales y culturales, como lo destacaban ahorita los compañeros. Estas casas, al ser construidas de esta manera, al ser rentadas para que las propias familias de la clase baja pudieran vivir, ¿cierto? Desde la misma arquitectura se observa de que hay una intencionalidad, no hay una intencionalidad, perdón, pero sí hay cierta, se observa cierto fenómeno en el sentido de que prácticamente las familias tienen que interactuar con otros, ¿cierto? En ese sentido, a ver, lo interesante acá no es las casas como tal. Bueno, de pronto a algunos nos llamará la atención la arquitectura inglesa de la clase media-baja, ¿cierto? Lo cierto es que en esas interacciones sociales también hay intercambios culturales. Razón que hay unos nuevos, en ese momento hubo unos sujetos sociales que empiezan a aparecer en las calles, empiezan a reconfigurar todo un escenario en términos sociales, culturales, incluso políticos, que son los jóvenes. Jóvenes totalmente absortos y desprendidos totalmente de toda esa dinámica de lo que fue la guerra. Y asimismo empiezan a hacer una serie de construcciones de tipo cultural que algunos teóricos en su momento empezaron a denominar tribus urbanas, tribus culturales urbanas, ¿cierto? Ese concepto ya está muy revaluado, muchachos, porque es un concepto que se trabajó propiamente desde los medios de comunicación para designar a aquellos grupos de personas jóvenes, ¿cierto?, que se agrupaban en ciertos sectores o ciertos lugares de la ciudad, los significaban, digámoslo así, como lo que eran, por ejemplo, para los chicos de los barrios populares aquí en Medellín, el significado que tiene una esquina o el barrio, ¿cierto? Entonces, las tribus lo que hacen en sí mismo es concentrarse en unos lugares en específico y a partir de eso empiezan a construir su propia identidad y su propia cultura. Hemos venido viendo a lo largo de algunas películas documentales la aparición de ciertas tribus urbanas juveniles que a su misma vez se constituyen como tribus o comunidades culturales muy específicas. Hoy por hoy, algunas de esas tribus ya no son denominadas de esa manera, ya sería, les explico por qué. Recuerden que el concepto de tribu, como les estoy comentando,
fue una palabra, un término, una categoría muy trabajada desde los medios de comunicación. Recuerden que es para designar a aquellos grupos de personas jóvenes que se reunían o que de alguna u otra manera modificaban como los usos de ciertos espacios o las apropiaciones de ciertos sectores de la ciudad, ¿cierto? Y que a partir de esas apropiaciones y significaciones de esos espacios empezaron a construir también su propia cultura. Entonces, en películas, en documentales, nos han mostrado jóvenes, ¿cierto? Con unas estéticas muy en particular, con unas músicas y unas narrativas muy características propiamente de ellos, y también hasta con posturas políticas e ideológicas también muy en particular. Para mencionar algunos de ellos, por allá no sé, a partir de los 60 y se empiezan a familiarizar con conceptos a los que les interese entender todo este fenómeno de las culturas juveniles, ya no llaman clubes urbanos, entonces ya digo porque aparecen los skinheads, como por ejemplo esa imagen de la izquierda, ¿cierto? A diferencia de Estados Unidos, que vivía todo un momento también de posguerra, centrado más que todo eh, en la explotación de la cultura en términos comerciales, acá aparecen una serie de jóvenes, de agrupaciones juveniles, como les digo, con sus propias estéticas, con sus propias narrativas, músicas, con sus formas de pensar, con sus formas de relacionarse con el otro. Por mencionar algunos de ellos están los chicos que ven ustedes en la imagen primera, son skinheads, ¿cierto? Los que quieren indagar al respecto, por ejemplo, ¿por qué se visten así ellos? ¿Cierto? ¿Qué significan las botas? Es un movimiento muy, muy particular, muy interesante también, porque lo que hacen es que dentro de su estética adoptan elementos muy propiamente de la clase obrera. Es decir, los obreros de ese entonces, no es que se vistieran así, pero ellos hacían alusión a eso. ¿Cómo? Porque los obreros se doblaban los pantalones, utilizaban ciertas botas, cargaderas, ¿cierto? Así sucesivamente. Aparecen otros chicos como los Moors, ¿cierto? Que de pronto los mods que son muy característicos por escuchar, por ejemplo, rock and roll y andar en motocicletas tipo Vespa. ¿Conocen las Vespa? Por ahí hay una imagen de ellos. Pues por acá, yo creo que es el de la mitad. La de la mitad. El que está en blanco y negro no logro distinguir bien, muy bien. Por ejemplo, los chicos de la imagen de la derecha, ¿cierto? Están emulando unos peinados muy propiamente de la cultura del rock and roll de los 50 con Elvis Presley, ¿cierto? Entonces se les llamaba Teddy Boys. Y así sucesivamente empiezan a aparecer, por ejemplo, los punks, ¿cierto? Movimiento punk, entre otros. Entonces, Inglaterra sufrió una explosión cultural muy rica en ese sentido, pero también muy preocupante para un modelo de sociedad que se estaba intentando implantar en ese momento, desarrollar, como bien nos explicaban las compañeras, en un estado, un estado social de bienestar, que asumimos lo que hacen los estados sociales de bienestar, es reconfigurar todo el entramado y el tejido social. Es decir, cómo a partir de un momento de posguerra, una sociedad totalmente destruida, no solamente en términos económicos, también incluso políticos, cómo entonces pongo a jugar clase alta, clase baja, ¿cierto? Que muy interesante también lo que se nos dice dentro de el modelo de educación, el modelo de educación y de inclusión, pues, de los diferentes sectores, pues, que pervivían en esa sociedad de momento, en ese contexto, ¿cierto? Entonces, los estudios culturales no es que hayan creado estos movimientos, al contrario, esto empezó a aparecer, ¿cierto? Esto empezó a aparecer en el panorama, jóvenes de estas características, de este tipo. Había mucha tensión entre muchos de estos movimientos, como por ejemplo la imagen de la mitad que existe así una pelea, ¿cierto? Lo cierto, muchachos, es que lo que fue Raymond Williams y Stuart Hall, que son dos teóricos muy claves en la escuela de Birmingham, que lo acaban de mencionar, ellos se sentaron y focalizaron en entender un concepto que no nos puede olvidar, y es la cultura popular.
el concepto de cultura popular se explica desde la aparición y desde la configuración de estos movimientos juveniles, por ejemplo. ¿Qué es la cultura popular, muchachos? Es básicamente la cultura que construye la gente, no que se la impone, sino que ellos mismos la van construyendo en la medida en que van intercambiando saberes culturales y en la medida en que van interactuando socialmente. No es gratuito, muchachos, y han visto ustedes de pronto en películas o han conversado con alguien que, por ejemplo, lo que es el ska y el reggae, narrativas musicales, géneros musicales muy propiamente de Jamaica, haya tenido alto impacto en la cultura inglesa, gracias a un proceso de inmigración. Este señor de Stuart Hall, que es uno de los teóricos de la escuela de Birmingham, los estudios culturales, son también es migrante, es jamaiquino, y desde luego que muchos de esos estudios pues han, digámoslo así, vivenciado o reflejado posturas ideológicas políticas de los mismos investigadores, de los mismos teóricos, ¿cierto? Entonces, elemento clave para entender los estudios culturales y la escuela Birmingham son en la cultura popular, pero no solamente cómo se construye la cultura popular, sino una cultura popular que a la misma vez presenta resistencias con una cultura del status quo, ¿cierto? Y que ellos tienen muy claro lo siguiente, y aquí viene la relación con los medios de comunicación. Ellos entienden que los medios de comunicación, pues, y como lo mencionan las compañeras, están al servicio de ¿qué? De aquellas élites o de aquellos que ostentan el poder y que controlan los medios de producción. Entonces, recuerden que por eso ahorita también nos hicieron la relación con la teoría crítica y la cultura de masas. Recuerdan, la cultura de masas para la escuela de Frankfurt, ¿qué fue? Una cultura propiamente pensada desde el capitalismo para ser vendida y comercializada como si fuera un producto o un servicio. ¿Y qué pasa cuando la cultura se vende o se produce de esa manera? Pues homogeniza a los individuos, a la sociedad, ¿cierto? Entonces, ellos entendieron muy bien de que ese panorama, ese fenómeno estaba ahí en función de los medios de comunicación, pero a la misma vez aparecen culturas de jóvenes, ¿cierto? Movimientos de tipo subculturales. Ustedes van a encontrar esos términos por ahí con subcultura o incluso contracultura, que es otra cosita. Pero la subcultura son aquellas producciones de tipo cultural que aparecen de manera subterránea, ¿cierto? O más bien en desafío o en independencia con la cultura del status quo. Eso es lo que significa básicamente subcultura. Contracultura significa aquellas culturas que precisamente generan choques, conflictos de tipo hegemónicos con la cultura que se les está imponiendo, ¿cierto? Es decir, no aceptan lo que se les está transmitiendo e imponiendo, mientras que la subcultura se alcanza a absorber ciertas cosas, ¿cierto? Uno ve estas imágenes, muchachos, y no es gratuito de que los jóvenes se vistan de esa manera, porque al fin y al cabo, lo que es la construcción de la identidad, que es un aspecto fundamental también para entender la cultura que se concibe dentro de los estudios culturales, que es la identidad, la construcción de la personalidad. Se puede entender de esa manera. ¿Cómo me construyo yo como sujeto cultural, social, incluso político? Entonces, ustedes ven estas fotografías y, por ejemplo, la imagen de la derecha, ver estos jóvenes que escuchan el rock and roll de Elvis Presley, una figura estadounidense musical, ¿cierto? Y ellos empezaron a adoptar elementos de otra cultura proveniente de otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que a una sociedad o a un grupo de personas les llega la cultura de otro lado? ¿De dónde creen ustedes? ¿Dónde la ven? ¿De dónde la toman? ¿Cómo la referencian? ¿A través de qué nos llega? A través de los medios de comunicación, perciben la cultura y la tratan de imitar. ¿Cierto? Desde los mismos medios de comunicación, totalmente, esa es la clave, ¿cierto? Entonces ellos entendieron muy bien estos muchachos. Lo cierto es que, como se sentaron tanto en entender la cultura popular, entonces empezaron a hacer una relación en términos de las influencias o los efectos
de los medios de comunicación masivos. Recuerden que en el momento no hay internet, ya lo sabemos todos, ¿cierto? Estamos hablando de los medios de comunicación masivos tradicionales, televisión, radio, prensa y el cine también considerado como un medio de comunicación en su momento, pues que al fin y al cabo estos jóvenes consumían también películas y también iban referenciando asuntos de la cultura de otros lados, de otras latitudes del mundo, ¿cierto? Entonces, recuerden muchachos que también con todo lo que nos comentaron los compañeros, importante, elemento importante, interesante, pertinente entender dentro de los estudios culturales y la escuela de Birmingham es la cultura popular. La cultura popular es la que construyen las gentes a partir de las interacciones que tienen con otros grupos sociales y que es una cultura que no es precisamente elaborada desde los mismos medios de comunicación, sí tienen sus relaciones, pero es básicamente lo que se construye, digámoslo así, desde la misma cotidianidad. Entonces, aquí tan solo me detuve como en estas imágenes, tan solo para mostrar o visibilizar un poco esas construcciones de tipo cultural popular, pero no son solamente culturas juveniles, muchachos. También hay otros elementos propiamente de la cultura popular que aparecen en la prensa, por ejemplo. La prensa de tipo popular es, por ejemplo, para los estudios culturales, considerada aquel periodismo sensacionalista, por ejemplo, ¿cierto? Lo que comúnmente conocemos como amarillismo, ¿cierto? Eso nace muy propiamente, y ustedes pueden hacer un análisis de imagen, de contenido, de lo que es el Q, de lo que son otros periódicos o prensa sensacionalistas en Colombia o en América Latina. Van a encontrar una fuerte referencia a un periodismo o un tratamiento informativo y noticioso muy propiamente de la cultura popular, porque narra mucho acontecimiento y mucha cuestión cotidiana, mucha vivencia cotidiana, pero de un énfasis, ¿cierto? Muy de lo que habla la gente, ¿cierto? Asimismo, entonces, los estudios culturales, muchachos, también nos mencionaron lo siguiente, como las compañeras y compañeros. No es un campo netamente de la comunicación, sino que es un campo multidisciplinar. Es decir, interviene la antropología, la sociología, la psicología, ¿cierto? Y que también tuvo una fuerte presencia en los estudios de comunicación, en estudios culturales, ¿cierto? Entonces, eso también como para entender un poquito y ahondar y que se nos vaya como grabando en lo interesante de los estudios culturales y la escuela de Birmingham. Recuerden que la escuela de Birmingham no propiamente fue una escuela, sino fue como un centro de investigación apodado Escuela de Birmingham y que hoy por hoy asistimos al día de hoy, muchachos, esto es actual. Hay posgrados en estudios culturales, maestrías y doctorados netamente de estudios culturales. Y hay estudios culturales de acuerdo a las regiones. Estudios culturales, como nos mencionaron ellos, en Norteamérica, hay estudios culturales latinoamericanos, ¿cierto? Y que tienen como foco de estudio la producción de la cultura desde los sentidos y significados que las mismas comunidades le dan a su propia cultura. Entonces, no son solamente tribus urbanas. Ese concepto de tribus urbanas les estaba diciendo que ya está revaluado. ¿Por qué? Porque fue una palabra, un término muy trabajado propiamente desde los medios de comunicación y ciertos sectores intelectuales para denominar estas bandadas de jóvenes, ¿cierto? Estas agrupaciones de este tipo. Ya no se habla de tribus urbanas, se habla de culturas juveniles o culturas juveniles urbanas, porque han perdido cierto estatus o cierta característica de tribu y se han trasladado, digámoslo, hacia otros terrenos que propiamente no los configuran como tribus, como unos movimientos o como unas agrupaciones culturales. Es decir, ellos en ese momento no tenían internet, se reunían en la calle. Hay culturas que se han construido, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cierto? O netamente desde el consumo. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, todo este fenómeno cultural del anime, los otakus se llaman, ¿cierto? Los que construyen todo un asunto de la identidad basada en personajes, en historietas, de todo un tema de la cultura del cómic de Japón, entre otras cosas. Todo eso tiene que ver con la cultura, con los estudios culturales.
¿cierto? Entre otras cosas. Y yo me dice, me ibas a preguntar algo, yo también por aquí vi como micrófono activado de Alejandro. Sí, Sí, profe. Profe, mira, pero es que me surge una duda. sí. Siempre las culturas ancestrales, los afrodescendientes y todas estas culturas como tal han sido tratadas de ser ignoradas por estas escuelas, o qué escuela en sí trabajó dichas culturas. Bueno, Jonathan, yo no tendría la respuesta para eso porque dentro de las teorías que nosotros conocemos y estudiamos en la comunicación, no hay una o algunas de ellas que se centren solamente en los estudios de las culturas indígenas o ancestrales, por ejemplo, ¿cierto? No la hay, de hecho, yo lo que conozco hasta el momento, y de otra disciplina, no, por ejemplo, la antropología y los estudios de carácter etnográfico inicialmente se centraban en entender las culturas y tribus, culturas y comunidades indígenas de África, de Latinoamérica, ¿cierto? Pero para entender, por ejemplo, su sistema social, su sistema de producción de la cultura, su gastronomía, sus prácticas religiosas, ¿cierto? Eso es lo que tengo hasta el momento, pues así como para resolverte frente a eso, porque propiamente desde una teoría de la comunicación no es que se aborde profundamente una, comunidades indígenas o ancestrales en particular. Y bueno, los estudios culturales, si bien pues aquí a manera de ejemplo o más bien de ilustración colocamos estas imágenes acá, no es que la cultura popular esté concentrada solamente en esto. No, es un fenómeno mucho más grande, sino que fue uno de los más visibles, como por ejemplo, por decirlo de esa manera. Recuerden que entonces la cultura popular, perdón, en el estudio de la cultura popular, desde los estudios culturales, aborda y abarca todo un fenómeno mucho más grande que involucra la manera en cómo se construye la identidad, no de jóvenes, como por ejemplo las organizaciones sindicales se organizaban en ese momento. Como aquí hay una orientación fuertemente marxista, no es que haya una ideología comunista ni nada de eso, no. Se entiende desde orientación marxista en el sentido de que hay una lucha de clases en función de que hay unas clases menos favorecidas en función de otras y que se hace se establecen unas relaciones de tipo conflictual con el status quo y una sociedad de carácter hegemónico. Es decir, para los estudios culturales, jóvenes como estos, entre otras culturas, no solamente de jóvenes, siempre van a estar en pugna con otras clases, en términos de reivindicación de su propia cultura. Eso es lo que nos quiere decir como la orientación marxista. ¿Sí, Alejandro? Profe, que pues a mí me surge pues como una duda, eh, que Sí, teniendo en cuenta pues esto de la globalización, de que todo se quiere como homogeneizar, pues sí. no se ve ahí como una crisis cultural como que se pierden ciertas culturas. Bien, interesante esa pregunta y muy pertinente. Alejandro, esa pregunta, imagínate que la vamos a resolver con un tema que vamos a dar más adelante. Es importante haber visto estudios culturales porque es como el punto de fractura en parte de las otras teorías que hemos visto y esto nos ayuda, o sea, la intencionalidad de la exposición y también y al finalizar con estudios culturales es porque nos vamos a centrar en entender bien la cultura en relación a la producción de los medios de comunicación y en la cultura vamos a encontrar todo un asunto de los consumos, de la recepción de información, ¿cierto? Entonces, en la cultura es donde vamos a entender muchas cosas en términos de cambios, de transformaciones, de cómo es que este fenómeno de la globalización que implica, es que la cultura, muchachos, no es un asunto que uno la compra en una tienda, en una cajita y usted se la lleva para la casa y la destapa ya. No, tiene que involucrar otros fenómenos, es un asunto muy complejo. Y ese fenómeno se los voy a mostrar, se los voy a ilustrar con una cosa que se llama hibridación cultural, ¿cierto? Un poquitico más adelante. Pero muy importante lo que nos dice Alejandro, para solucionar, digámoslo así, dejar un poco de abrebocas en términos de lo que tú planteas. Aquí dentro de los estudios culturales, en el contexto en el que se dio, desde luego que empezaron a observar todo un fenómeno de transporte o de globalización cultural
en el sentido de que había o estaba empezando a aparecer una fuerte, se estaba empezando a visualizar y a observar más bien una fuerte influencia de la cultura norteamericana, sobre todo en la construcción cultural de muchos de estos jóvenes y de la sociedad inglesa, ¿cierto? Entonces, ¿a partir de qué? Del cine, de la música, de los mismos cómics, de una cultura pop. Esa cultura pop, muchachos, cuando ustedes la escuchen por ahí, significa cultura popular o arte pop, arte popular, ¿cierto? Lo que produce la gente en sus vivencias y experiencias cotidianas de vida. ¿Listo? Por aquí alguien, Alejandro, si alcanza a solucionarte un poquito tu inquietud a sabiendas de lo que acaba de mencionar, que ese tema lo vamos a abordar un poco más adelante con otro de los temas que vamos a ver. Sí, profe. Muy bien. Por aquí hay un micrófono activado. Juliana. Juliana, te vi el micrófono activado. ¿Vas a preguntar algo? Muy bien, muchachos. Si quieren, si tenemos más preguntitas, ahorita las hacemos, muchachos. Muchas gracias por quitar las diapositivas. Quería mostrarles lo siguiente. Para seguir ilustrando todo este asunto de la cultura, todo este asunto de la transformación de la cultural propiamente en el contexto latinoamericano, y que es un objeto de estudio o merece atención por parte de los estudios culturales. Es decir, lo que les voy a mostrar, muchachos, muy seguramente ya lo vieron algunos, o sabemos bien el formato, pero esto propiamente se refiere específicamente a lo que es propiamente asuntos que le competen a los estudios culturales y cosas que construimos desde la cultura popular. Muchachos, yo les voy a mostrar a ustedes en este momento, esto es largo, vamos a 15, 20 minuticos de un capítulo de Tabú Latinoamérica. ¿Lo conocen? ¿Vieron algún capítulo? ¿Algún Sí, episodio? yo me he visto algunos Sí. capítulos y sí tratan como temas muy interesantes. Muy bien. Miren el nombre, tabú. ¿Qué es un tabú? ¿Cierto? Sí, Margarita, ¿qué ibas a decir? Que entendiendo el tabú como lo que rechaza la sociedad, lo que está mal, ese programa es muy interesante. Ok, John Edison. Sí, casi lo mismo que va a decir la compañera, que un tabú es algo que socialmente es prohibido Social o o socialmente culturalmente, hay un ocultismo frente a él. exacto, social o culturalmente puede que sea aceptado o no, o causa controversia, ¿sí, Alejandro? No, profe, que yo iba a decir pues de que ese tabú también está pues como muy limitado por el contexto, porque lo que puede ser normal aquí, por ejemplo, en otro lado puede que sea prohibido y así pues depende, está como relacionado directamente con la cultura. Lo que vamos a ver acá, como les dije, son propiamente objetos de estudio de los estudios culturales contemporáneos. No solamente lo que vamos a ver es de aquí de Latinoamérica, pero también pasa en otros lados del mundo, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es para ilustrar ya con una mirada más puesta desde los estudios culturales, porque ya no entendimos cómo esto se articula a la vida cotidiana de las personas. Es decir, ya son prácticas propiamente culturales populares que siguen representando precisamente problemas o inquietudes en entenderlas, que es propiamente un tabú. Es decir, hemos visto estos episodios, algunos de ellos, pero lo que vamos a ver hoy ya lo vamos a ver con una mirada desde los estudios culturales. Listo. Vamos a ver 15, 20 minuticos, de que les va a gustar, y volvemos, conversamos y vamos a culminar hoy hablando del foro que nos toca hoy. Listo. Les presento pantalla. Atención. Vamos a ver entonces esto. Estamos viendo pantalla, muchachos. Sí, sí, señor. Listo. Sí, profe. La belleza siempre es. Estamos escuchando, muchachos, Sí, y viendo. Qué pena que estoy aquí. Sí.
Correcto. Estamos escuchando. Pero la búsqueda de un ideal absoluto, capaz de trascender épocas y sociedades, nos lleva inevitablemente a expresiones subjetivas atadas a normas culturales. Hoy tenemos nuevos y rígidos parámetros para definir lo que es bello. Algunos deciden acoplarse admirando la perfección, mientras que otros se atreven a ser diferentes. Conoceremos en profundidad a Lin Mi, actriz del espectáculo mexicano y adicta al atractivo físico, quien nos cuenta los límites que atravesó en búsqueda de su ideal de belleza. Nos adentraremos en la cultura prehispánica y toda una concepción de belleza ancestral en la piel de un hombre del siglo XXI. Descubrimos la excéntrica vida de una persona que hace todo lo que está a su alcance para reflejar lo que ella considera perfección. Y una joven periodista descubre en su gordura un estilo de belleza muy alejado al de nuestro presente. ¿Obsesión? ¿Cuestión de gusto? ¿O una búsqueda sin fin? Suele decirse que la belleza está en el ojo del que mira. Pero ¿qué sucede cuando lo que miramos es distinto y rompe con los cánones de belleza establecidos y simplemente puede considerarse tabú? Tabú, belleza extrema. A través de los años, la belleza ha variado según las épocas, los continentes y las sociedades. Para los estudiosos de la antigüedad, la belleza verdadera residía en el espíritu, y lo terrenal, la belleza del mundo, era tan solo una manifestación de tal belleza. Pero hoy en día, la sociedad moderna, de la mano de los medios de comunicación, parece indicarnos que debemos ser bellos, muchas veces, a cualquier costo. La relación individuo-identidad está directamente relacionado con la imagen externa, con la transformación radical de nuestros cuerpos. Significaría convertirnos en otro, ¿no? De hecho, hoy en día, a través de la cirugía plástica, nos encontramos con toda una serie de personas, hombres y mujeres, tal vez más mujeres, pero cada vez hay más hombres que practican constantemente la cirugía plástica, que empiezan a tener los mismos rostros, las mismas caras, los mismos labios. El deseo de poseer un cuerpo cincelado por la mano de un experto cirujano es el deseo de aquellos que no están conformes con lo que la naturaleza les obsequió o anhelan perpetuar su juventud. Toda la información comercial, los mensajes que recibimos es: mejora tu físico. Está cuestionada la aceptación de la propia persona. Nadie está a gusto con su cuerpo, nadie está a gusto con su fisonomía, todo el mundo quiere cambiarse. La cultura occidental le apuesta a una especie de eternidad del individuo, a una especie de eterna juventud, y la gente quiere permanecer así. Entonces hay que pintarse el pelo, hay que estirarse la cara. La ausencia del temor al quirófano y la necesidad imperiosa de convertirse en lo que siempre se soñó termina por derrumbar los patrones del tabú. La belleza objetiva es la belleza que tiene un consenso de la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces esta es la sumatoria de muchas visiones subjetivas, ¿sí? Porque es difícil encontrar un objeto, una persona o un rasgo que sea objetivamente bello. Lo que era bello antes, hoy por hoy de pronto no se considera, ¿sí? Si uno ve los cuadros renacentistas, ve que son personas que hoy por hoy consideraríamos obesas, ¿sí? Fuera de lugar. Cuando la belleza opera como una especie de prototipo introducido en la mente, en el pensamiento, en los valores, por los medios de comunicación, entonces se descalifica automáticamente de una manera etnocentrista, que a veces puede llegar a ser racista, otros tipos de belleza. Y esto es una desgracia, porque la persona que lo practica pierde la posibilidad de ampliar su apreciación de la belleza, reduciéndola a un solo tipo. Pero ¿qué ocurre cuando se visita el quirófano en busca de más belleza y solo se consigue poner en riesgo la propia vida? Distrito Federal, México. Lin Mi es una famosa actriz y vedette mexicana. Participó en programas de TV y gran variedad de películas, muchas de ellas convertidas hoy
en piezas de culto. Comencé en Acapulco, en un lugar, precisamente porque estaba muy pobre y tenía que darle de comer a mis hijas. Conocí a un empresario que tenía un cabaret. Y como estaba muy jovencita y estaba muy guapa, muy caderona, muy bien, empecé a bailar ahí con una minifalda y empecé a gustarle a la gente y me aplaudían mucho. Me inicié ahí por necesidad. Hay que buscar otro bouncer. Yo tengo al hombre que necesita, señor Ravelo. Pues tráelo. Tú sabes que tus deseos son órdenes para mí, mamá. Después empecé a hacer desnudo. Y pues me daba mucha pena hacer el desnudo porque el primer día que lo hice lloré mucho, me dio mucha vergüenza. Primero llegó el dinero, luego la fama, y con esta última, las cirugías estéticas. Yo quería parecerme a más que nada Madonna, porque era muy sexy, es muy sexy Madonna, ¿no? Después me operé, hice algunos arreglos en la cara, porque pues con el tiempo, lógicamente, todos nos vamos a volver viejitos, ¿no? Y se nos va a caer todo y vamos a tener que arreglarnos. A lo largo de su vida, Lynn ha utilizado las intervenciones estéticas como un medio para conseguir su objetivo, parecerse a las artistas que admiraba y evitar el paso del tiempo. Dos aspectos difíciles de concretar y peligrosos de realizar. Cuando tú tienes falsas expectativas o tienes un autoconcepto, una autoimagen un tanto cuanto desviada, y buscas a través de la cirugía estar tratando de recuperar esa imagen que te ofrecen los medios. Hay quienes van más allá y su obsesión por parecerse a alguien requiere ayuda médica. Para los casos en los que el paciente busca parecerse a una persona en específico, nosotros tenemos que mandarlos a un examen psicológico, un examen psiquiátrico, para ver por qué es esa cuestión, por qué quieren anímicamente parecerse a ese tipo de persona, primero, por qué no están satisfechos con su estructura y con su fenotipo. Yo creo que una de las cosas más difíciles del cirujano plástico es saber cuándo decirle que no a un paciente. Se hace como un vicio, como que te haces adicta a las operaciones, te haces adicta a los médicos, te haces adicta a estar bien siempre, que no tengas ninguna arruguita, que no tengas lonjitas, te haces adicta a la belleza. Buenos Aires, Argentina. Para el público que sigue sus espectáculos, la bailarina y vedette Majo Dupré encarna uno de los ideales estéticos actuales, la belleza voluptuosa. Pero el exuberante físico de Majo no es solo obra de la naturaleza, es el resultado de más de 30 cirugías. ¿Se trata de un aprovechamiento de los recursos que brinda la ciencia o de una obsesiva búsqueda de belleza? Para Majo fue una necesaria reconstrucción del cuerpo y de la identidad que comenzó el mismo día en que nació, como hombre. Mi nombre es Majo Dupré. Y yo soy vedette, soy uruguaya, me crié en Colonia. Mi infancia fue muy tranquila, con mi madre, mi padre, mis hermanos, 2 hermanos, mi abuela. Yo tenía pequeñas inclinaciones porque llamaban a mi madre cuando yo estaba en el colegio para decirle que tenía inclinaciones diferentes a los demás niños. Y mi madre se enojaba y me cambiaba de colegio hasta que ya lo tuvo que aceptar, porque no es que yo hubiese decidido ser así, sino que ya era de nacimiento, vamos a decir así. Cuando cumplo 15, mi madre me regala la cirugía de nariz y ahí viajo para Montevideo. Ahí conocí a mi ex, mi cirujano, y estuve con él muchos años. Majo había encontrado por fin un compañero para la vida y a la vez al artífice de sus sueños. Me hizo el mentón, boca, pómulos, me arregló la nuez, me achicó las orejas, me levantó las cejas, me hizo párpados inferiores y superiores, me puso lolas,
me lipoaspiré 4 veces porque yo no era flaca como estoy ahora. Me hizo 2 lipoaspiraciones, 2 lipoesculturas, una que fue una microcirugía porque fue tallando pequeñas partes, como hilando fino, ¿viste? Para terminar de modelar el cuerpo. Unas dietas extremas. Y la otra fue cuando me operaron los omóplatos y las clavículas, porque tenía la espalda un poco ancha y me achicaron la caja. Me sacaron 2 costillas, después me puse cola y así fue. En total tengo 34 operaciones. Las operaciones influyeron muy bien en mi estado anímico porque ya te digo, como yo estaba antes, no me gustaba mi imagen, mi persona, no me gustaba nada y entonces estaba muy depresiva, muy mal. Y ahora todo lo contrario, mejoró mi calidad de vida, no solamente física, sino psicológica. Pero no todo resultó ser color de rosa. El precio que tuvo que pagar terminó siendo muy costoso. Su pareja comenzó a golpearla ferozmente, destruyendo el cuerpo perfecto que él mismo había esculpido poco tiempo atrás. Es difícil dejar a una persona que te dio tu ser. Mi madre me dio la vida, pero él me dio mi ser. Yo no hubiese sido nada ni nadie sin él. La belleza para mí es todo, porque la belleza es trabajo, la belleza es cómo te trata la gente. Hay una conductora acá, muy conocida, que dice una frase y es muy, muy cierta. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y es tal cual, y lo he vivido en carne propia. Luego de modificar su cuerpo una treintena de veces, Majo no se detiene. Está a punto de realizarse la cirugía número 35. Bueno, Majo, ¿Cómo contame, estás? ¿en qué te puedo ayudar esta vez? Mira, lo que me quería hacer ahora es corregirme el mentón, levantarlo, porque ya hace muchos años que lo tengo colocado, tengo mentón y relleno, y me lo quería levantar. Bien. Y colocarme implante capilar en toda esta parte de la zona, porque cuando me levanté las cejas, me quedaron las entradas muy prominentes. En pleno siglo XXI, el mandato de la sociedad parece ser uno, alcanzar la belleza a cualquier precio. Un cuerpo armonioso y longilíneo, a fuerza de dietas estrictas y sangrientas cirugías, es a lo que muchos individuos se someten diariamente en todo el mundo. Después de 34 operaciones, Majo visita nuevamente el quirófano. Laura es convocada por un fotógrafo de moda para realizar una sesión de fotos como modelo. Miguel muestra sus atractivos tatuajes prehispánicos. Elaine May describe qué sucedió cuando su búsqueda extrema de la belleza concluyó con un engaño y aceite de bebé inyectado en su rostro. Bueno, muchachos, creo que con esto es como suficiente para darnos cuenta de lo que nos quería proponer, pues, este episodio, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les llamó la atención? Profe, ¿cómo una persona puede preferir el dolor, la tortura, o sea, preferir todo lo que tiene que ver un postoperatorio para simplemente generar la percepción de belleza de un estándar cultural? Eso sorprende un poco. Pues bueno, sorprende, pero entendible, porque algunas personas, como por ejemplo la segunda creo que fue, que se cambió incluso de género y todo eso, para esas personas es mucho más complicado vivir sufriendo como que con alguien que no son y prefieren este dolor físico a que tener que vivir una vida así como siendo algo que no se sienten identificados. Muy bien. Desde la perspectiva de los estudios culturales, lo que hablamos de la escuela de Birmingham, ¿cómo ven reflejado eso en lo que acabamos de ver? Pues yo lo vi. Lo que está por la naturaleza. ¿Cómo, John Edison? Alejandro. Ah, ok, vale, Alejandro. Tratan de romper lo que estaba lo que estaba predispuesto por la cultura, o sea, por la naturaleza más bien. O sea, van contra lo que les establece la naturaleza por genética. O sea, tratan de ir en contra de eso para
para adaptarse a una cultura que está impuesta, porque la belleza. Ok, muy bien. Alejandro, sí. Profe, no, que pues es algo muy peligroso imponer un estándar así de belleza en la sociedad porque pues genera muchos problemas así como estos, que ya todo el mundo se quiera operar, que impongan pues su salud sobre la belleza y también en cierto, pues yo culpo a los medios, pero también como al sistema capitalista Ok, porque quiere. Y también le hago pues como una crítica a la medicina, porque ese no debería ser la misión de ellos. La misión de ellos es pues curar enfermedades, tener tratamientos, pero no trabajar en pro de la estética. ok. Sí, ahí el debate puede ser un poco amplio, porque hay quien podría decir de que la cirugía o la medicina estética también tiene propósitos quizás altruistas, como por ejemplo una persona que tenga alguna deformidad física, que hacen alguna cirugía para corregirte eh, esa, Profe, esa malformación corporal, etcétera, y eso puede ser también incluso estético. Lo que pasa es que ahí entran a jugar otras cosas. Y Julián, profe, pues yo estoy como de acuerdo con lo que usted acaba de decir, en que la cirugía estética, pues muchos la estudian en pro de eso, de arreglar a las personas en el sentido de que si tienen una malformación o algo así, mejorarles el estilo de vida, porque por ejemplo por allá en la India y esas cosas que nacen esos niños con deformidades o que no pueden respirar o que no pueden caminar por alguna malformación, ese es el trabajo de ellos, corregirlo, pero por eso, eso es estético. Y ya otra cosa es que nosotros como personas queremos alcanzar el estereotipo que se ha implantado en la cultura, porque es un estereotipo tanto en mujeres como hombres que es demasiado, demasiado alto. Entonces, muchas quieren llegar a ser y verse como las modelos, como las actrices y todo eso, y los hombres quieren ser así súper fornidos. Entonces, eso también hace parte de ok, los estereotipos. exacto. Pues, o sea, no tiene nada malo lo de ser cirujano estético o no. Ellos sí colaboran como en esa búsqueda del estereotipo, más no es la misión concreta de ellos, que es lo que creo yo. Yo me diste pie para preguntar algo, y es los arquetipos propiamente de belleza o estética, ¿cierto? O sea, ¿quién le dice a la gente que para verse bella tiene que, o una mujer para verse bella tiene que ser así, de las cosas, ¿cierto? Profe, Sí, son los estándares de la comunicación, o sea, todo lo que son esos referentes se observan en los medios de comunicación y se alaban en los medios de comunicación. Por eso hay personas que se sienten como en inferioridad y tratan de alcanzar ese anhelo de ese personaje ultra famoso, donde respectivamente genera un estereotipo de una fisionomía que se quiere llegar a alcanzar. Y como dicen mis compañeros y vos, profe, ciertamente lo que la profesión de la cirugía estética debería ser enfocada nomás a la reconstrucción de personas que han sufrido accidentes o deformidades corporales, pero lastimosamente no es así, se ve en el ámbito del obtener un estereotipo de belleza. lo que pasa es que ellos me dicen también, muchachos, y estamos asistiendo a algo mucho más complejo, y es sentir dentro de su propia identidad que hay algo mal en su cuerpo, así esté bien anatómicamente. O sea, estamos perdiendo muchas cosas, y entonces eso por eso merece también incluso análisis mucho más profundo desde la psicología, desde lo cognitivo, desde lo sociológico, ¿cierto? Que son campos muy transversales al nuestro. Lo cierto es que el fenómeno acá, tan solo con este episodio que es belleza extrema, por eso sigue siendo un tabú, ¿cierto? Por eso es un nombre del muy particular, porque mire lo que estamos hablando nosotros acá y las posturas que ustedes están exhibiendo y depositando en estas reconstrucciones estéticas del cuerpo. Lo estamos viendo ya muy extremas, muy, ¿cierto? Muy negativas. Ahora, ¿qué ibas a decir?
Pues que en medio de este debate que se decía que la medicina tenía como propósito curar, ¿no? Pero es que la depresión también es una enfermedad, es un padecimiento y personas que no están identificadas con el cuerpo con el que nacieron o tienen, no sé, como partes de su cuerpo con las que no se sienten cómodos y eso genera como es una tendencia depresiva, pues los médicos, los cirujanos en este caso ayudan a curar, a sanar, a mejorar lo que no les gusta. Y yo quiero decir algo, y es que Profe, en cualquier caso, independientemente, es un ámbito de la medicina como cualquier otro. Entonces, si nos pusiéramos a pensar desde ese punto de vista, entonces los tratamientos de cáncer solamente serían para la gente que le sale así como de la nada o para niños, pero no para gente que fumó toda su vida. Pues digo, no sé. profe, yo quiero entrar en contradicción con Sara, pues porque de pronto, pues todos, pues yo creo que todos sentimos como cierta inconformidad con algún aspecto de nuestro cuerpo. Pero entonces, bueno, digamos que yo me hice una cirugía porque tengo la nariz muy grande y, y bueno, quiero que sea más pequeña. Pero entonces yo sí me hago esa cirugía, listo, entonces ya tengo mi nariz pequeña. Pero entonces sigo viendo las referencias de belleza que nos siguen dando los medios y yo, a pesar de que ya me hice la cirugía de mi defecto que quería corregir, siempre voy a encontrar otro defecto y siempre me voy a sentir inconforme. No necesariamente, y es que es algo también que, como lo decía Sara, va desde un punto de vista también psicológico. Si tú tienes algún tipo de complejo o algo que te hace infeliz y tú lo arreglas, solamente ese complejo, entonces ya no, se supone que no debes tener más, y si tienes más, es un problema psicológico al que es acudir a un médico a arreglar, pero no necesariamente... Ahí, a ver, para seguir con eso también, es que incluso en la misma, el tabú Latinoamérica, habían dicho que primero, para hacer estos estéticos, para parecerse a alguien y todo eso, hay que hacer un examen psicológico, porque para evitar esas mismas cosas de que yo me quiero parecer a tal persona, pero que cada vez es más excesivo y eso, y ya puede poner en riesgo la salud. Pues eso normalmente tienen un examen psicológico antes de hacer cosas tan extremos. Profe, pero ese examen Mira, psicológico, pues a mí, hay una cosa que pues me por gustaría ejemplo, mencionar. ahí en el Mira, video resulta que de que para la mostraron, a mí lo del examen psicológico, pues con todo respeto, me parece una bobada, porque entonces una persona se quiere operar, le hacemos un examen psicológico, se opera, y así sucesivamente, entonces termina con 35 cirugías, entonces ¿cuál es el problema psicológico, pues, de esa persona? Pero Mira, pues yo creo que uno tiene que ser responsable con eso. Y si uno tiene pues tantos complejos, pues primero que todo revisarse, ir a un psicólogo que es la persona indicada para que diga cuál es el problema y no simplemente ir directamente a la solución, entre comillas, fácil que sería la operación. O sea, sí hay que, pues uno puede, sí puede tratar de arreglar sus complejos, pero primero hay que ser responsable con uno mismo y mirar desde el trasfondo de cada complejo. mira, hay algo muy peculiar. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que la legislación brasileña, en el plan obligatorio de salud están las cirugías plásticas estéticas. En cambio, si hablamos de la cultura, por ejemplo, colombiana geopolítica, acá no hace parte del plan básico en salud las cirugías estéticas. O sea, eso también depende de las políticas estatales o geopolíticas donde estemos ubicados. Por eso es que ciertamente hay lugares donde es más fácil acceder a una cirugía estética plástica que en otros lugares. Ok, muy bien, muy interesante la discusión, muchachos. Lo cierto acá, compañeros, y es acentuándolo propiamente a lo que nos proponen los estudios culturales, y es que más allá como de una ética profesional o mirar pues como los propósitos de la medicina y de la medicina contemporánea en su faceta estética, ¿cierto? La práctica médica pues tiene todo un asunto muy puesto pues al servicio propiamente de la salud de las personas. Y como bien ustedes lo vienen mencionando, la salud no solamente es física, también es emocional, psicológica, en fin, todo eso entra ahí en juego. Bueno, también lo que nos interesa un poco entender acá es dentro de los estudios culturales este asunto de la belleza, cómo se percibe y se construye
en esta latitud del mundo, en nuestras sociedades contemporáneas, en esta orilla de Latinoamérica, por ejemplo, ¿cierto? Pues si nos hubiéramos colocado a verlo muy interesante también, nos van a hablar no solamente de operarse el cuerpo, sino lucir ciertos accesorios, ¿cierto? Lo mismo puede ser un tatuaje, lo mismo puede ser un arete, lo mismo puede ser una prenda de vestir, otro accesorio que se pueda incorporar al cuerpo o modificar el cuerpo, ¿cierto? El asunto acá es que el elemento problemático, o más bien como el fenómeno de estudio, es la belleza, ¿cierto? La belleza es una concepción que tiene la sociedad contemporánea latinoamericana, muy occidentalizada, muy interesante esas intervenciones que hacen, por ejemplo, esas personas que aparecen como en condición de expertos, ¿cierto? Que nos explican un poco cómo es que dentro de la cultura latinoamericana hemos construido unos cánones estéticos y de belleza, y que tanto para hombres y mujeres observamos de que para ser bonito o ser lindo o linda, ¿cierto? Hay que asumir, digámoslo así, unas representaciones, unas construcciones del cuerpo y de la misma identidad. La identidad no solamente es el cuerpo, muchachos. La identidad no solamente consiste en colocarse ciertas prendas de vestir o ciertos accesorios o hacer ciertas modificaciones corporales. Eso ayuda a generar, por eso se llama identidad, un asunto de que me identifico con algo, me construyo yo de esta manera y así de esa forma, quiero que los otros me vean a mí, ¿cierto? Entonces, mire todo el grueso que tiene todo esto. Así lo hubiéramos hablado, por ejemplo, desde la comunidad LGTBI o desde otras aristas, por ejemplo. Es un asunto de que cómo a partir de la interacción social y humana, o sea, las interacciones que establecemos con el otro, es de suma importancia para el reconocimiento de mi propia identidad, no solamente como que bastara cómo me siento yo y cómo me he visto yo y cómo soy yo, sino que el otro me reconozca a mí tal cual como soy yo, ¿cierto? Y que en esa búsqueda constante o en esa construcción constante de la identidad pasan este tipo de cosas. En este caso lo que estábamos viendo de la belleza. Y que por eso les preguntaba ahorita qué más vimos en referencia a los estudios culturales, que mencionaron un aspecto que tiene que ver mucho y por ahí va la clave, y es el concepto, la categoría de estereotipo. Bueno, los estereotipos son una cosa, hablaríamos más bien como de arquetipo, es decir, unas construcciones o unos moldes que son muy recurrentemente usados en los discursos mediáticos a través de diversas narrativas, imágenes, sentidos, ciertos mensajes, etcétera. Eso entendemos en su conjunto como el discurso de los medios de comunicación, que eso va calando en lo profundo de la sociedad latinoamericana, en este caso, por ejemplo. Hace mucho tiempo, ¿cuál era? Si hiciéramos un análisis, ya hoy por hoy se está desvirtuando un poco. Pues, o sea, ha cambiado bastante pues la concepción, pero antes se tenía un modelo, una concepción de que el norteamericano representa o representaba para la sociedad latinoamericana y sobre todo para los sectores populares como lo máximo de máximo, ¿cierto? Las chicas, ¿cierto? El cabello rubio, la piel blanca, los hombres, ¿cierto? Un poco similar. Pero ¿qué otros aspectos, por ejemplo, referenciados desde los medios de comunicación, incluso desde el mismo cine? Incluso desde el mismo cine, porque nosotros tenemos una fuerte influencia de la cultura norteamericana. Cómo eso cala en la cultura popular de Latinoamérica, de cualquiera de las comunidades que nosotros tengamos acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, como para hacer algunas conclusiones parciales de lo que estábamos viendo en referencia a la exposición a los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, estos son precisamente objetos de estudio muy pertinentes e importantes y necesarios a analizar en la perspectiva propiamente de los estudios culturales. No solamente la belleza. Ustedes se pueden ver los otros estudios de Tabú Latinoamérica, van a ver trabajos extremos, prácticas religiosas, gastronomía. Hay uno, creo que hay un capítulo dedicado precisamente a las tribus urbanas, la llaman así, tribus urbanas. Entonces, que por ya hablamos es de culturas juveniles,
urbanas, ¿cierto? Y ahí explican todo un montón de cosas. Y la cultura es un asunto muy grande. Pero recuerden que entonces, como ya nos estamos adentrando a la cultura, ya vista o trabajada desde los medios de comunicación, vamos a establecer ya esas relaciones, porque en la cultura es donde vamos a encontrar muchas respuestas en términos de por qué pensamos así, por qué actuamos de esta manera, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Y sobre todo el papel de los públicos, de las audiencias, de la misma sociedad. Muchachos, ¿claros hasta acá? ¿Alguna pregunta, inquietud adicional, comentario? Están aburridos, quedamos aburridos, muy pensativos. No, aburridos, ya como sin profe. comentarios. Profe, lo que pasa es que el tema en sí abarca tantos aspectos de la psicología, de lo que la parte cultural, sí, y de la misma publicidad que nos vemos sumergidos, que es algo complejo tratarlo netamente a través de este medio. Bueno, sí, yo creo que... Pero en sí, o sea... A ver, Nelson. Pero en sí lo que tiene que ver lo que tiene que ver con lo que la belleza es muy subjetiva, porque para lo que unos es bonito, para otros no lo es. Entonces, eso es algo muy complejo, especialmente cuando uno está sumergido a un sistema de salud que tiene ya unos establecimientos para el mismo. Exacto, sí. Hay unas aristas y hay unos caminos, unos terrenos que pueden ser un poco inmensos para el análisis y nos tardaríamos, yo creo que más que este curso. Sería muy interesante abordarlos todos, pero tenemos que ir como a la base del asunto. Y sobre todo lo que nos compete a nosotros, y digamos, donde vamos a encontrar más sentido a todo este asunto, y es en relación a la comunicación. O sea, la comunicación es un elemento clave acá, para entender todos estos cambios, estas transformaciones de la cultura, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿cierto? Simplemente estamos delimitando temáticamente o en términos de contexto para entender todo este asunto de los estudios culturales. Les va a gustar mucho y va a ser muy interesante también cuando ya analicemos otros fenómenos culturales de aquí de Latinoamérica, ya muy centrados propiamente en nuestro contexto, porque vamos a encontrar cosas que hemos visto, pero que de pronto no lo habíamos visto de esa manera, ¿cierto? O más bien como con ese foco conceptual como intentamos establecer en este momento. ¿Cierto? Igualmente, muchachos, la conversación de hoy no es inacabada, al contrario, es el punto pues de entrada a lo que vamos a hablar propiamente a partir de la semana que viene, que va a estar muy relacionado con la cultura y obviamente con la comunicación. ¿Cierto? Muy bien, chicos, por mi compañero por las exposiciones, a ustedes por las intervenciones, muchachos, ya para que nos vamos. Recuerden que vieron la concertación de evaluación. Sí. Sí, muchachos. ¿Saben qué hay hoy? Hoy había foro de un conversatorio, pues. Sí. Hoy hay foro, ¿sí o no? Muy bien, muchachos. Vea, pues yo rápidamente les muestro acá, ya para que nos Profe, vamos. entonces el foro pues continuaría la otra semana. No, ¿cómo hay que la otra semana? Ya les voy a explicar. Vamos primero con concertación. ¿Cierto? La concertación, muchachos, está como lento esto. Bueno, muy bien. Este es el primer foro de nosotros, ¿sí o no? Ahora acá, foro de discusión 1, 20% del 21 al 28. Es decir, empieza hoy y termina dentro de 8 días. ¿Listo? O sea, va a estar habilitado a partir de hoy. ¿Estamos claros? Hasta dentro de 8 días, hasta el próximo miércoles. ¿Listo? ¿Cuál es el foro? Yo estoy aquí en este momento en polivirtual, ¿cierto? Lo vamos a hacer es por acá. Todos están aquí vinculaditos, ¿cierto? Muy juiciosos. Hay un aviso del foro, muchachos. Bienvenidos, una bienvenida, una descripción en términos de la invitación a la participación, ¿cierto? Y el tema. Vamos con los temas ya para que tengamos, les voy a dar unos, antes de hablarles de unas recomendaciones que les voy a dar para la participación. Estas son las dos preguntas del foro, muchachos. Primera, ¿estamos viendo pantalla?
¿Cierto? Sí. Muy bien, atención. Sí, Mire profe. pues, dice así, de acuerdo a la teoría de la comunicación o exposición que realizaste, ¿cómo crees que se refleja en la actualidad de los medios de comunicación, de la publicidad activa en las redes sociales? Entienden la pregunta. De acuerdo a la teoría de la comunicación que tú realizaste o expusiste, ¿cómo crees que esa teoría se refleja en la actualidad de los medios de comunicación, de la publicidad y en las redes sociales? Responden a esa pregunta de manera reflexiva y argumentativa, de manera individual. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo voy a abrir Sí, profe. esto es un link, ¿cierto? Lo abrí acá para mostrarles. Hay que leer el siguiente artículo, que es este, ¿cierto? Se llama así, así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década. Es un análisis que hacen de los medios de comunicación en Colombia durante los últimos 10 años en relación también a la aparición o más bien como la articulación de los medios de comunicación con las redes sociales, ¿cierto? Entonces ustedes se lo leen, muchachos, es un artículo interesante, muy analítico en términos de que hay mucho datico, ¿cierto? Te van a dar unas estadísticas de cómo le va a Caracol, RCN, a la revista Semana, El Tiempo, algunos medios de los más reconocidos y posicionados más bien, radio, ¿cierto? Prensa, televisión, en fin, ustedes se lo leen, ¿cierto? Hasta acá, es corto, ¿cierto? Entonces, hay que leer ese artículo y responder qué aspectos de los medios de comunicación y o audiencias agregarías a este análisis. Intenta proponer algunos puntos, temas que consideres que hubieran sido necesarios y pertinentes abordar en ese artículo. ¿Estamos claros con la pregunta? Muchachos. Sí. A ver, es importante que preguntemos para entender la dinámica de participación. Todos estamos QAP acá. Profe, yo Espere, no entiendo muy bien las segundas. ¿Cómo? ¿No entienden la segunda? Por eso. A ver, ustedes le dan clic acá a este artículo, se deben de leer este artículo que es este, ¿cierto? Ustedes se leen este artículo, a ver qué les parece, ¿cierto? Y de ahí se desprende esta pregunta. ¿Qué aspectos de los medios de comunicación y o audiencias agregarías a este análisis? Intente proponer algunos puntos o temas que usted considere que hubieran sido necesarios y pertinentes abordar en ese artículo que usted leyó. Como quien dice, yo leí este artículo, pero sentí que de pronto no ahondaron en este aspecto. Responde frente a eso. ¿Sí me hago entender? Muchachos. Sí, profe, pero tengo una duda. Ahí dice el foro, dice la fecha límite para publicar en este foro fue miércoles 21 de octubre del 2020, hasta las 12 de la noche. No, ¿Sí hay plazo hasta la próxima semana? No se preocupe que esto es configuración, don Edison. Configuración del foro. El foro ya está abierto. Esto es un mensaje de aviso. Ya ustedes ahorita pueden entrar a leer, a participar. Está abierto hasta el 28. Listo, no hay problema con eso. ¿Hasta qué fecha hay? 28. Ah, correcto. Listo, muchachos, ¿estamos claros? Sí, señor. Sí, A ver, profe. hagan las preguntas que quieran, muchachos. No importa que si no hayan entendido, volvemos a explicar. Sí, Profe, yo tengo una duda, pero no es pues con respecto al trabajo, sino como más bien como... Pues es un foro de discusión, pero cada uno hace como responde unas preguntas individualmente. Entonces después vamos a socializar eso, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces aquí ya viene la dinámica. Yo estoy preguntando primero si entendimos las preguntas. ¿Listo? ¿Entendimos todas las preguntas? Profe, en el chat hay una pregunta. Ah, ok. Vamos a ver. En el chat hay una pregunta. Y también se hace una especie de retroalimentación, solo se propone lo que creo que hace falta. Muy bien, ya voy a responder eso. O sea, quiero primero que me digan si todos, de manera unánime, entendimos las preguntas. ¿Cómo se respondería? Por el resto. Yo también. Sí. Listo. Muchachos. Ok, muy bien, todos, por aquí no veo nada más en el chat, muy bien.
¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo la recomendación, muchachos? Y ahí vamos a responder a otras preguntas que ustedes están haciendo. Y para que tengan en cuenta cómo se va a calificar esto, muchachos. Ustedes deben de responder de manera individual las dos preguntas. Ay, profe, pero es que la exposición mía yo la hice grupalmente. No importa, vas a responder de forma individual. Tus palabras son propias y diferentes a las del compañero. ¿Listo? Cada uno va a participar de forma individual. ¿Cierto? Respondes las dos preguntas. Las que hay acá. ¿Listo? Pero como el foro, a tener muy en cuenta, muchachos, es un foro de discusión para generar retroalimentación y construir retroalimentación con las respuestas de los compañeros. Muchachos, ustedes deben de responder a cualquiera de sus compañeros cuantas veces ustedes quieran, ya sea a lo primero que ellos dijeron o a lo segundo. ¿Estamos claros? No es que tenga que responderle a todos. Puede responderle John Edison John Edison va a responder, por ejemplo, a Alejandro. Listo, John Edison, le vas a responder, por ejemplo, lo que a ti te pareció interesante de Alejandro respecto a la segunda pregunta, por ejemplo. Listo. Pero ojo, van a responder. Profe, pero inicialmente van a responder todos. ¿Cuántas participaciones? No, por eso les estoy diciendo, las que ustedes quieren. O sea, ¿por qué es una discusión? Porque yo voy mirando allí a lo que el compañero, lo de la compañera, ¿cierto? O sea, entre más retroalimentación haya, más discusión y más riqueza va a haber en términos de la construcción, pues, de debate y de mirar diferentes puntos de vista. En eso consiste un foro de discusión, muchachos. ¿Estamos claros con esa dinámica? Sí. Muy bien, entonces no es que tenga que responderle a 2 a 3 compañeros que usted quiere, ¿cierto? Ya eso depende de ti, de la iniciativa que tengas para generar retroalimentación. Pero ojo, para calificar, muchachos, si ustedes solamente me responden a las preguntas, pero no hizo retroalimentación a otros compañeros, listo, no, nada más se recalifica esto, obviamente. Se califica de manera o de forma completa cuando usted responde a estas dos preguntas y hace retroalimentación a otros compañeros. Ahí el número no importa, con tal es que haya actividad de discusión. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos Sí, claros? sí, señor. Profe, de pronto ahí te da para como para mostrarnos, pues yo sí. nunca he trabajado pues como el polivirtual, como para mostrarnos dónde, pues cuál es la opción para responder. Ah, bueno, listo. ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene duda con el manejo de polivirtual? No. Por ahí también Pues preguntó por una favor, compañera, claro. en el chat, una compañera también preguntó que cómo se hace la retroalimentación. Yo les voy a mandar a ustedes entonces a todo el grupo, de hecho, los tutoriales que hizo Polivirtual muy corticos para indicarles a ustedes cómo acceden y cómo empiezan a ingresar al foro y a responder. Listo, para que tengan esa guía. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, muchachos. Recomendación, muchachos. Entonces, primero respondan las dos preguntas. Tómense el tiempo hoy, mañana, de revisar bien las preguntas, ¿sí o no? Ya, por ejemplo, el sábado, bueno, voy a meterme al foro a ver cómo va y voy a leer y voy a responder y así sucesivamente. No dejen esto para lo último. ¿Por qué? Porque no se puede enriquecer más la retroalimentación. Imagínense ustedes respondiendo apenas el miércoles de la semana que viene. No va a haber una correcta retroalimentación y ya ha pasado. La recomendación, muchachos, es como les digo, respondan primero a estas dos preguntas, léanlas bien, tómense el tiempo, disfruten esto. Y posteriormente a la respuesta que ustedes hagan, ya miren cómo va la evolución del foro para que ustedes le hagan retroalimentación a los compañeros. ¿Listo? Ya sea la primera pregunta, la segunda o a las dos. Ya tú, como tú quieras. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí, muchachos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ok. ¿Y cómo les parece la actividad? ¿La ven bien? Chévere. Sí, bacano que chévere. intercambiemos conocimientos y diferentes puntos de vista. Era muy buena discusión, pueden colocar ejemplos, lo que ustedes quieran, muchachos. Es la voz propia de ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos rindió mucho hoy, ¿cierto?
no siendo más entonces, pues yo, si no hay más preguntas, entonces dejemos acá. Les voy a mandar lo más pronto posible por correo a todos con los videitos corticos de Polivirtual para que sepan cómo ingresan, cómo interactúan en el foro, esas cositas así. ¿Listo? Eso está muy bien explicados. Sí, Alejandro, dime. No, que listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, Listo, muchachos, profe. gracias. Una feliz tarde para todos.